2 de febrero del año 2019, Albuquerque, Nuevo México. Una mujer pasea a su perra por un descampado en el borde oeste de la ciudad, terreno polvoriento lleno de arbustos secos, donde ya se levantan las primeras casas de una urbanización nueva. La perra se detiene y olfatea. Empieza a escarbar y saca algo blanco de la tierra, un hueso largo, demasiado largo, demasiado grueso para ser un coyote, un fémur humano. La mujer llamó a la policía convencida de que había encontrado un cuerpo, pero se equivocaba. Debajo de ese polvo no había un cuerpo, habían 11 mujeres enterradas en fosas poco profundas a lo largo de un terreno de 37 hectáreas. Este es el caso de las 11 víctimas del oeste de Mesa, Nuevo México. Quiero que entiendas bien la magnitud de lo que se encontró esa mañana. No fue un hallazgo, fue una excavación. La policía acordonó el terreno y llamó a antropólogos forenses. Trabajaron durante meses con brochas, sedazos, como si fuera un yacimiento arqueológico, porque eso era, un yacimiento. Solo que los restos no tenían 1000 años, tenían 4 o 5. La ciudad estaba construyendo casas encima de ellas. Las máquinas niveladoras ya habían pasado por ese terreno, habían arrastrado la tierra, aplanado lomas y fragmentado huesos. Los restos que sacaron estaban blanqueados por el sol del desierto, rotos por equipos de construcción. Familias enteras estuvieron a punto de vivir literalmente sobre un cementerio clandestino sin saberlo. 11 mujeres y niñas, casi todas hispanas, casi todas de Albuquerque. Muchas de ellas madres, y sus familias llevaban años reportándolas como desaparecidas, tocando puertas, rogando que alguien las buscara. Pero nadie conectó los puntos, porque estas mujeres vivían en los márgenes, la calle, las drogas, el trabajo sexual. Eran las mujeres que una ciudad puede perder sin darse cuenta que las está perdiendo. ¿Cómo hace un asesino para borrar del mapa a 11 mujeres de la misma ciudad, en el mismo período, con el mismo perfil, enterrarlas a todas en el mismo terreno y desaparecer sin dejar ni un nombre? ¿Está muerto? ¿Está preso por otra cosa o sigue allá afuera, hoy envejeciendo tranquilamente en algún lugar de la ciudad? Quédate conmigo porque este caso tiene 2 nombres sobre la mesa y lo que la policía sabe de esos 2 hombres te va a quitar el sueño. El terreno está en West Mesa, la meseta del oeste del Río Grande, junto a la calle 118. En el año 2009 era el borde exacto donde la ciudad se convertía en desierto, remoto, pero no tanto. A minutos de la autopista, identificar los restos tomó casi un año. No había ropa, no había carteras, ni joyas, ni documentos, solo huesos. Los forenses trabajaron con registros dentales y ADN, hueso por hueso, hasta ponerle nombre a cada una. La última fue identificada en enero del año 2010. Escucha sus nombres porque, en este caso, los nombres son lo único que el asesino no pudo enterrar. Mónica Candelaria, 22 años, desapareció en mayo del 2003 y ese mismo año sus amigas le dijeron a la policía que corrió un rumor en la calle de que Mónica la había matado y estaba enterrada en West Mesa. Victoria Chávez, 26 años, fue la primera en ser identificada. Celania Edwards, 15 años, una niña afroamericana que había huido de su casa en Lawton, Oklahoma. La única víctima que no era de Nuevo México. Nadie en Albuquerque la reportó desaparecida. Nadie sabía que estaba en esa ciudad. Doreen Márquez, 24 años, madre de 2 niñas. Verónica Romero, de 28 años, madre de 5. Virginia Cloven, 24. Julie Nieto, 24. Cinnamon Elks, 32. Varias de ellas se conocían entre sí, eran amigas. Michelle Valdez, 22 años. Cuando la mataron, tenía 4 meses de embarazo. Por eso, cuando en Albuquerque se habla de este caso, no se habla de 11 víctimas, se habla de 12. Y las últimas 2, Evelyn Salazar, 27 años, y su prima Jamie Varela, de 15. Jamie es la excepción de esta lista, una estudiante sin ninguna conexión con la calle. Una tarde de primavera de 2004, las 2 primas salieron a una reunión familiar caminando hacia un parque en el sureste de la ciudad. Nunca llegaron. Las encontraron enterradas en el mismo terreno.
Todos desaparecieron en una ventana brutal y compacta entre mayo del 2003 y septiembre del 2004, 16 meses. Y hay un detalle que demuestra lo cerca que estuvo todo esto de perderse para siempre. Cuando los investigadores revisaron las imágenes aéreas antiguas de la zona, encontraron una del 2004 en plena época de los asesinatos, donde se ven huellas de neumáticos que llevan directo al área de las fosas. Alguien conducía hasta ahí, de noche, con carga. Pero para el 2009, las máquinas de constructora ya habían borrado cualquier rastro físico de vehículos. La urbanización solo estuvo a punto de tapar los cuerpos. Destruyó la escena del crimen antes de que nadie supiera que existía. La policía llegó, en sus propias palabras, con años de ventajas. Entrevistaron a unas 200 mujeres que trabajaban en las mismas calles entre el 2001 y el 2005. Reconstruyeron línea por línea los últimos movimientos de cada víctima, armaron cronologías de cada sospechoso y fueron descartando nombres, uno por uno. Ejecutaron órdenes de registro y aún así, durante años, este caso, el más grande de la ciudad, llegó a depender de un solo detective a tiempo completo. Un asesino que mata sin dejar marca en el hueso y entierra sin dejar nada alrededor. Ese es el hombre que la policía empezó a buscar en el 2009, con 4 años de retraso, detrás de una lista que una detective, Ida López, llevaba armando en silencio desde el 2005. La lista de las mujeres de la calle que se estaban esfumando de Albuquerque sin que casi nadie le importara. Y durante un tiempo pareció que la respuesta ya estaba escrita. El nombre, Lorenzo Montoya. Montoya trabajaba como operario de una imprenta y vivía en un parque de trailers a menos de 5 kilómetros de las fosas. Testigos hablaban de senderos de tierra que salían de ese parque de trailers y llevaban directo hacia la zona donde después aparecieron los cuerpos. Su historial: 2 arrestos por ataques violentos contra trabajadoras sexuales. Su propia pareja contó que la amenazó con algo muy específico, no con matarla y enterrarla en cal. Y sus compañeros de trabajo declararon después que Montoya hablaba de matar mujeres y de enterrarla en el West Mesa. Montoya lleva a su tráiler a una joven que trabajaba como escort, Sherika Hill. Adentro, la estrangula. Envuelve el cuerpo, lo ata con cinta y cables. En plena madrugada, lo arrastra hacia su coche. Lo que Montoya no sabía es que el novio de Sherika la había acompañado y esperaba afuera. El joven vio a Montoya sacando el cuerpo envuelto de la novia y le disparó. Ahí mismo, Lorenzo Montoya murió sobre la tierra a mitad de camino entre su tráiler y el maletero, haciendo exactamente lo que, según la teoría, ya había hecho 11 veces. Un depredador de trabajadoras sexuales que estrangulaba, que vivía al lado de las fosas, que hablaba de enterrar a mujeres en West Mesa, y las desapariciones de la lista se detienen en el año 2004-2005 y nunca se reanudan después de la muerte de Montoya. Ninguna fosa nueva, ningún patrón nuevo. Caso cerrado, ¿verdad? El monstruo estaba muerto, la ciudad podía dormir. Excepto que no, porque cuando abres el expediente completo, la historia se vuelve mucho más oscura. Primero, Lorenzo Montoya nunca fue acusado de West Mesa. Toda la evidencia en su contra era circunstancial: cercanía, historial, frases, ni una prueba física que lo conecta con una sola de las 11 fosas. Y aquí viene algo que parece sacado de una pesadilla burocrática: su ADN no puede compararse. La ley de Nuevo México no permite ingresar el ADN de un sospechoso muerto a la base de datos criminal CODIS. En el 2025, 17 años después del hallazgo, la policía de Albuquerque seguía empujando proyectos de ley solo para poder hacer esa comparación. Segundo, Montoya nunca estuvo solo en esta lista. Hay otro nombre, y este sigue vivo: Joseph Blee. Entre 1990 y 2009, la policía de Albuquerque se cruzó con Blee cerca de 140 veces. Muchas de esas veces en los mismos corredores de droga y prostitución donde trabajaban las víctimas. Los agentes lo veían merodear, recoger trabajadoras sexuales, incluso después del hallazgo de las fosas. En el 2003 lo arrestaron por exhibicionismo y en el coche encontraron cinta aislante y cuerda.
En el sitio del entierro apareció una de las poquísimas pistas físicas del caso, la etiqueta plástica de una planta de vivero. Blee trabajaba en una jardinería y frecuentaba ese vivero. Los detectives revisaron miles de recibos intentando cerrar ese círculo. No lo lograron. Cuando registraron su casa, encontraron una colección de ropa interior femenina y joyas que no pertenecían ni a su esposa ni a su hija. Su ex esposa fue quien llamó a la policía para señalarlo, y un compañero de celda asegura que Blee admitió conocer a varias de las mujeres enterradas en West Mesa. Hoy, Joseph Blee cumple una condena de 90 años, no por el West Mesa, por una serie de violaciones, entre ellas la de una niña de 13 años. Él niega cualquier relación con las 11 y nunca ha sido acusado. Dos depredadores, el mismo territorio, las mismas calles, los mismos años, uno muerto, uno preso, y ni una sola acusación formal en 17 años. Y ojo, por ese expediente pasaron más nombres. Un proxeneta llamado Fred Reynolds, que conocía a una de las desaparecidas y que, según los reportes, guardaba fotografías de varias trabajadoras sexuales que se habían esfumado. Un empresario y fotógrafo de Missouri, Ron Irwin, que visitaba cada año la feria estatal de Albuquerque. La policía registró sus propiedades, le confiscó decenas de miles de fotografías y terminó descartándolo por completo. Hasta un asesino en serie ya condenado, Scott Lee Kimball, fue investigado por ese caso. Lo negó todo. Y tercera posibilidad, no lo digo yo, lo dice la propia policía, desde el departamento han advertido que la obsesión pública con Montoya y con Blee se volvió casi una leyenda urbana y que esa obsesión puede estar cegando la búsqueda, porque quizás no fue ninguno de los dos. Piensen esto, entre el 2003 y el 2006 desaparecieron de las calles de Albuquerque al menos 19 mujeres y adolescentes con ese mismo perfil. En el West Mesa encontraron a 11, 8 siguen desaparecidas. 8 mujeres que no están en ninguna tumba con nombre, y un desierto de miles de hectáreas alrededor de esa urbanización que nunca fue excavado por completo. ¿Cuántas fosas más en el West Mesa que todavía aún no se han encontrado? ¿Quién sabe? El caso de West Mesa sigue abierto. Crime Stoppers de Albuquerque mantiene una recompensa de $100,000 por información que lleve a una condena. 17 años después, todavía hay un detective, un teléfono y 11 familias esperando que alguien levante ese teléfono. A la prensa le gusta llamarlo el coleccionista de huesos. En Albuquerque, muchas familias odian ese nombre porque convierte al asesino en el protagonista. Y el protagonista de esta historia no es él. Son Mónica, Victoria, Silania, Doreen, Verónica, Virginia, Julie, Cinnamon, Michelle, Evelyn y Jamie. Si esta historia te conmovió, compártela, porque en un caso así, la memoria es la única excavación que sigue abierta. Si eres de los que no puede dormir sin saber qué pasó en realidad, ya estás en la zona correcta. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones porque cada semana publicamos casos que desafían la lógica, misterios sin resolver y crónicas de horror. Soy Orlando. Nos vemos en la próxima sombra.